De fin de año se realizaron ajustes al calendario escolar. Desmantelan centro de videovigilancia clandestino en la isla Trinitaria, tras allanamientos en 10 inmuebles. Ministra aclaró que 7 empresas serán afectadas por el apagón industrial de 15 días. Unidad antidrogas halló cocaína en el techo de un contenedor en Cotopaxi. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días, qué gusto recibirlos ya en este espacio. A ustedes también, compañeros, ¿qué tal, Willy? ¿Cómo está Pedro? ¿Cómo amanecen? Este día viernes ya. Viernes, fin de semana, mi querida Katy. Buenos días, Willy. Amigos televidentes, por ahí les saludos. Aquí empezamos Noticias Oromar. Hoy mantendremos 2 conversaciones importantes con Esteban Ron, precisamente para hablar sobre la ley de activos que entra o no entra por el Ministerio de la ley. Hay este debate, hay esta polémica, más bien diríamos, ¿no? Y también conversaremos con algún ejecutivo de Movistar porque hay un plan importante social, un programa social interesante que se está gestionando desde hace casi 15 años, desde que está presente en Movistar en el país, ¿no? Sí, tienen bastante tiempo ayudando a la niñez. Muy bien, ¿y usted? Cuénteme. Bien, gracias a Dios, mi querida Katy, Pedrito, amigos televidentes. Sigue la Policía Nacional. En este mes van a incrementar los operativos, los controles, porque también así como la delincuencia está queriendo ganar espacio, la Policía Nacional no se va a quedar dormida, han informado los comandantes y se están ejecutando operativos anoche en Puerto Viejo, en diferentes zonas de Santo Domingo, también en la ciudad de Guayaquil, y hay resultados importantes en estas operaciones. Muy bien, amigos televidentes, aquí iniciamos. Bienvenidos. El Consejo Nacional de Salarios, CONADES, se reunió para discutir el ajuste del salario básico unificado para el 2025. La reunión fue convocada por el Ministerio de Trabajo, que tendrá la decisión final debido a que no se logró un acuerdo entre las partes. La discusión sobre el nuevo salario básico unificado es crucial, especialmente considerando los impactos de los apagones en el sector laboral. La cartera de Estado tiene plazo hasta el 20 de diciembre para dar una respuesta sobre el ajuste del salario. Lo que se determina es la fórmula que está en el artículo 118. Hay 2 valores, el uno que hace mención a la inflación y el otro que hace mención al incremento de la producción o el crecimiento económico para el próximo año 2025. Y en ambos casos, tanto tomando el valor de la inflación como el valor del crecimiento económico, no superan los $10. Vamos a ver cuál de los 2 valores tomamos y si existen en estos cálculos que se tienen que necesariamente hacer y que se los vamos a poner a consideración del país, cuáles son los decimales. ¿Y podrían sumarse ambos? Puede ser esa una opción, porque nosotros tenemos un convenio internacional que es el convenio 131, que determina 3 factores, y los 3 factores son las necesidades de la familia, el crecimiento económico y el desarrollo social. Y por su parte, los trabajadores están conscientes de que su propuesta de incrementar el salario básico a $562 no será acogida. Destacan que entre las justificaciones se encuentran la crisis económica y la inflación proyectada para el 2025. Que el salario básico unificado se fije en $562. Es la propuesta de las 6 centrales sindicales de los trabajadores en Ecuador, es decir, $102 más con relación al monto actual. De que este incremento alcance al menos el costo de la canasta vital, que hoy se encuentra en $562.37. Sin embargo, están conscientes que su planteamiento puede ser no acogido por el sector empresarial y el Ministerio del Trabajo. Hoy se basan en una crisis de los apagones para decir que una vez más se deben congelar los sueldos y salarios, cuando todos conocemos que en el año 2023 los empresarios tuvieron ingresos de más de 98.000 millones de dólares, teniendo como utilidades 10.300 millones de dólares y
pagaron el impuesto a la renta apenas 1.400 millones de dólares. El gobierno, por su parte, a través de la ministra Ivonne Núñez, considera que este no debe superar los 468 dólares, en función de la inflación proyectada para el 2025. En 16 años que tiene la Constitución del 2008, que ya estableció una fórmula de cálculo del salario básico, ninguno de los gobiernos ha sido capaz de enfrentar y decir vamos a llegar a la canasta básica en 3 o 4 años. Lo cierto es que el nuevo salario básico debe fijarse antes del 24 de diciembre, según ha dicho la cartera del ramo, luego de las reuniones mantenidas la primera y segunda semana de diciembre. Es por eso que el Frente Unitario de Trabajadores está haciendo estas asambleas, como lo hicimos el día de ayer en Guayaquil, lo estamos ratificando aquí en la provincia de La Suay, sobre la base de establecer una agenda en común de las centrales sindicales, una agenda en común de los trabajadores y los pueblos para el 2025 enfrentar estas políticas. Solo hasta enero de 2025 se tendrá claro si se movilizarán en contra del régimen, en caso de que sus pedidos no sean escuchados, entre los que también constan su preocupación por la política laboral implementada por el gobierno, que a su parecer ha derivado en despidos y persecución a los dirigentes sindicales. Amigos, y atención con la siguiente información. El año escolar 2024-2025, tanto en la costa como en la sierra y también en la Amazonía, finalizará después de lo previsto. El Ministerio de Educación informó sobre un ajuste en el calendario escolar para seguir el cumplimiento de los 200 días laborables establecidos por la ley. La medida responde a la extensión del feriado de Año Nuevo, el jueves 2 y viernes 3 de enero de 2025, dispuesto por el presidente Daniel Noboa. De tal forma que en el régimen Costa Galápagos, el ciclo lectivo culminará el 28 de febrero de 2025, no el 26 como estaba previsto. Mientras que en el régimen Sierra Amazonía, el periodo finalizará el 1 de julio de 2025 y no el 26 de junio como también se había previsto por parte de las autoridades. Así que ahí está, el calendario escolar 2024-2025 se modifica, esto por el feriado del 2 y 3 de enero. Actualidad nacional. Cambiamos de tema, amigos. La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, informó que se han realizado todos los procesos para que la exministra de Energía, Andrea Arrobo, se presente en el juicio político previsto para este 13 de diciembre. Se le ha también informado que nosotros estamos dispuestos a otorgarle y darle todas las garantías dentro del ámbito de nuestras competencias, incluso para que pueda comparecer de forma virtual. Lamentablemente, la ministra Andrea Robo no ha remitido ninguna contestación a la Asamblea Nacional. Los legisladores esperamos que la ministra pueda entregar estas pruebas que menciona tener, porque nosotros terminamos siendo una especie de juzgadores políticos y debemos tener tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo, y por eso hemos dado este lapso de casi una semana para que la ministra pueda comparecer y también le pueda, si que estos hechos son reales, le pueda entregar al país de estas pruebas, no a la Asamblea Nacional, sino a los ecuatorianos que han sido afectados por esta crisis energética. Más noticias. Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, no acudió a la Comisión de Fiscalización a defenderse en el juicio político en su contra. Guarderas aseguró que no fue notificado a través de los canales oficiales. A lo planificado, este jueves el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, no acudió a la Comisión de Fiscalización para defenderse en el marco del tratamiento del juicio político en su contra. Así lo anunció su titular Pamela Aguirre. Ustedes conocen que dentro de un juicio político se presentan pruebas de descargo, documentales, testimoniales, audiovisuales. Él hoy tenía que actuar sus pruebas y lamentablemente estuvo ausente. Y al estar ausente obviamente no le dio la cara al país, no le dio la cara a la Asamblea Nacional y no pudo ejercer su derecho a la defensa respecto a la documentación que le envió. Toda la documentación fue presentada por parte del secretario, pero él no estuvo para poderla actuar. Y lamentablemente los tiempos procesales indican que hay un momento en el cual tiene que actuar y no lo hizo. La legisladora correísta Ana Herrera
acusa a Guarderas de presunto incumplimiento de funciones por un supuesto uso indebido de recursos públicos, además de presunto tráfico de influencias, violación de la independencia judicial y de presunta falsificación de firmas. El argumento es el incumplimiento de funciones, esa es la causal, digamos, tiene tres motivaciones. La una es la violación de reserva de ley por haber hecho pública una denuncia ciudadana violentando lo que dice el artículo, su propia ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y su reglamento. Lo otro es la violación de independencia judicial y posible tráfico de influencias, esto pues al haber interferido en una causa que él tenía pendiente por haber difamado a otro ciudadano. Y la tercera es la falsificación de firma. Ustedes recordarán que quien fuera su abogado, quien estaba patrocinando una causa en contra de la señora Abad, denunció que presuntamente el consejero Guarderas había usado de manera ilegal su firma para continuar con la denuncia. Ante este escenario, Guarderas interpuso 2 acciones de protección para impedir que se continúe con su enjuiciamiento. Cree que de ser censurado en el Parlamento, su cargo en el CPCCS asumiría el vocal Eduardo Franco Loor, ex abogado de Jorge Glass, identificado con el correísmo. Está convencido que con este proceso fiscalizador la Revolución Ciudadana busca revertir los poderes para que se dé ese escenario. A través de un comunicado, Guarderas aseguró que no fue convocado al legislativo por ninguno de los canales establecidos. Sin embargo, se procedió con la práctica de pruebas en su ausencia, violando sus derechos como acusado, resaltó. En este marco, este jueves, en la Comisión de Fiscalización se llevó adelante la práctica de la prueba y varias comparecencias de testigos relacionados con las pruebas testimoniales que se han incluido en el caso. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En otro tema, amigos, el CNE dio detalles sobre el proceso electoral en el marco de las elecciones generales de 2025. Atentos. Este jueves, el Consejo Nacional Electoral dio detalles sobre los avances a la fecha en el proceso electoral en el que se elegirá al nuevo presidente de la República el próximo año y se renovará a la Asamblea Nacional. En el contexto de las elecciones 2025, de acuerdo con la titular del organismo Diana Tamaín, al momento existen 2.200 candidatos principales inscritos en firme para legisladores y 2.225 suplentes. Esta diferencia se debe a que debemos recordar que las dignidades del parlamentario andino tienen 2 suplentes. Es decir, tenemos 4.455 candidatos inscritos que participarán en los próximos comicios, con una excepción de que todavía falta que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva sobre una lista de asambleístas provinciales de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Con respecto al avance de la impresión de las papeletas, el Instituto Geográfico Militar reportó al CNE que 12 de las 24 provincias ya tienen el 100% de papeletas listas. En lo que refiere a la distribución de los kits electorales, iniciará el 16 de diciembre dentro del país y el 18 de diciembre en el exterior, para que se instalen en los distintos puntos y se empiece a estructurar el sistema integrado, realizar pruebas técnicas y hacer ajustes. Otra tarea que está en marcha es la notificación a los miembros de juntas receptoras del voto, y según Atamaín supera el 81%. Está previsto que la campaña electoral se realice del 5 de enero al 6 de febrero, aunque la pre-campaña en redes sociales está activa. Para garantizar que las elecciones se lleven a cabo sin contratiempo, se prevé realizar en enero 2 pruebas técnicas y 2 simulacros. En lo que tiene que ver con el pedido de renuncia de Diana Tamaín por parte de la consejera Elena Nájera, la aludida dijo: Respecto a la carta no tengo nada que decir. Ustedes ven cómo este proceso avanza con absoluta responsabilidad, con trabajo. Hemos dado cuenta al país de que este equipo de trabajo, este Consejo Nacional Electoral, nuestros funcionarios, llevamos haciendo procesos electorales y eso nos da la garantía del conocimiento, de la experiencia, de los aprendizajes que hemos ido teniendo durante este proceso. Solo en este año hemos realizado 5 procesos electorales y creo que eso es garantía suficiente para decirle al país que la democracia se defiende, que los procesos son técnicos, absolutamente transparentes. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar.
televidentes, más noticias. El gobierno anunció un apagón de 2 semanas para las industrias a partir del 15 de diciembre. El presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Jarrín, informó este jueves que el gobierno decidió implementar un gran apagón para las industrias. Según Jarrín, la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, informó la noche del miércoles a los empresarios que desde el 15 de diciembre hasta el fin de año, el gobierno dejará de proveer energía a las industrias que están en el grupo de alto voltaje AB1 y alto voltaje AB2. En este comité que se graba, por eso tenemos las grabaciones, lo que yo les dije es que las AB4, que son 4 empresas, 2 que son las mineras que están en explotación, Mirador y Fruta del Norte, y 2 acerías son las que van conectadas directamente a la línea de transmisión. Ellas se desconectarían por 15 días. Las industrias que están en ese segmento son las que más consumen energía en el país. En el grupo AB2 están, por ejemplo, las 2 grandes mineras Luningold y Ecuacorriente. El dirigente gremial considera que la medida ha sido tomada porque el país todavía tiene un déficit de electricidad. De ahí que el sector industrial pagará esa factura, dijo, pues de otra manera, el gobierno del presidente Daniel Noboa no podría cumplir la promesa de que los cortes de luz terminen el 20 de diciembre. Según el titular de la Cámara de Industrias de Guayaquil, si la situación no permite cumplir las promesas del Ejecutivo de terminar con los apagones, no se puede cargar a un sector que es motor de la economía y genera plazas de trabajo. No entendemos la decisión, acotó. Jarrín explicó que el anuncio ocurrió durante el Comité Asesor Permanente de Energía y añadió que Inés Manzano informó que desde el 12 de diciembre el gobierno va a enviar comunicaciones a las industrias que dejarán de tener luz por 2 semanas. Tras varias horas, la secretaria de Estado Inés Manzano aclaró que las industrias del grupo de alto voltaje 4, que son 4 empresas, 2 mineras y 2 acerías, serían las que se van a desconectar por 15 días, al igual que las AB1, que también son grandes consumidores, serían cementeras. Las demás mantendrían los cortes que han tenido. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Uno de los factores del crecimiento de nuestra sociedad es la energía. Y con más exactitud, la energía eléctrica. Y es precisamente la que mueve maquinarias, equipos y líneas de producción, la que permite fabricar más y por ende vender más. Ahora resulta que nuestras industrias, las que generan impuestos, empleos y divisas, estarán paralizadas durante 15 días. Un apagón general dispuesto por el gobierno nacional para permitir que el sector residencial pase unas navidades bonitas. Según la ministra Manzano, los afectados serán pocos y de sectores muy específicos. Los empleados de esos sectores no comen, no tienen cuentas por pagar, no tienen familias las cuales mantener. Y es que hay un axioma empresarial que dice la energía más cara es la que no tenemos. Sí, podemos pagar más por la electricidad. De hecho, lo hacemos a través del doble gasto de planillas y generadores. Lo que no podemos es normalizar la falta de esa energía. Quedan apenas 2 días. Sí, 2 días y un poco más para que se aplique ese apagón. El país espera una respuesta. Hola, doctor Ron. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Mucho gusto. Le saluda Pedro Clotario Cedeño, Noticias Oromar. Muchas gracias. ¿Cómo le va, Pedro? Mucho gusto. ¿Qué tal? El gusto es nuestro. Gracias por atender esta conversación. Estamos en una breve pausa publicitaria y ya regresamos para iniciar la entrevista, mi querido. Una pregunta, Pedro. ¿Cuánto va a durar? Estamos entre 15 minutos más o menos. Ok, perfecto.
Y en el espacio de entrevistas, estimados amigos televidentes, vamos a conversar con el doctor Esteban Ron. Él es jurista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional CET. Doctor Ron, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Noticias Oro Mar. Analicemos un poco la polémica que justamente se mantiene en el país y en esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo con respecto al proyecto de ley de activos. En efecto, la Asamblea Nacional la archivó en primer debate. Le preguntamos entonces ahí qué conculca o qué violenta si precisamente la parte jurídica constitucional y también sobre la posición y la postura del Ejecutivo, porque el archivo de la ley ya fue publicado en el registro oficial, entonces también preguntamos en qué incurre el Ejecutivo al querer enviar o aprobar esta ley a través del Ministerio de Ley. Bienvenido, doctor Ron. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, honrado con la misma. Yo creo que en este caso, y para tratar de dilucidar el tema que estamos tratando el día de hoy, debemos hacer una formulación de dos teorías, ¿sí? Una teoría por parte del Ejecutivo, el presidente Noboa, ¿sí? Y esta teoría del Ejecutivo y presidente Noboa tiene rasgos más que nada constitucionales. Y una teoría por parte del Legislativo, ¿sí? En este caso, los bloques respectivos, exceptuando obviamente ADN, que digamos tiene una teoría mucho más legalista. ¿Qué es lo que sucede dentro de estas dos teorías? Que posiblemente se da un conflicto antinómico, es decir, normas que pueden chocar entre ellas. Y al tener, en este caso, una norma constitucional y una ley orgánica, se podría hablar de una posible inconstitucionalidad. Procedamos a explicar eso. ¿Inconstitucionalidad de parte de quién? ¿De la Asamblea o también del Ejecutivo? Estamos hablando solo a nivel de normas, ¿sí? Estamos hablando solo a nivel de las dos teorías que se han planteado por parte del Ejecutivo y del Legislativo. Sí, pero una norma que tiene un tratamiento por parte de la Asamblea Nacional y también por parte del Ejecutivo. Una norma de aplicación para ver si efectivamente se puede publicar o no esta ley antipillos. ¿Sí? Por eso les decía, hay que hacer un parangón de dos teorías. ¿Qué es lo que nos dice el gobierno, por un lado? El gobierno nos dice, yo voy a aplicar el artículo 137 de la Constitución, en el cual se establece claramente que las leyes en trámite ordinario deben tratarse en dos debates y pueden, en tres modalidades, archivarse, o negarse, modificarse o aprobarse, pero siempre en dos debates por el verbo del artículo 137 que dice serán tratados en dos debates, ¿sí? Por otro lado, la Asamblea Nacional me dice, el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que yo puedo archivar las leyes en primer debate. Muy bien, hasta ahí la Asamblea Nacional y con una moción de 83 votos niega y archiva esta ley antipillos. ¿Qué es lo que sucede? El presidente Noboa, con la asesoría jurídica respectiva, en este caso de su equipo, dice y considera que la ley no ha sido tratada y que han pasado los 30 días, en este caso, de las leyes económicas urgentes y por eso la puede publicar. Esa es la teoría del presidente. ¿Y por qué? Porque tiene un respaldo de tres artículos constitucionales, 424, 25 y 26 respectivamente. ¿Qué dicen? Número uno, supremacía constitucional. El 424, el 425, el orden de aplicación de las normas en el Ecuador, es decir, Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, ¿sí? Y finalmente el de aplicación directa constitucional. Entonces, doctor, se dilucida. Legal y constitucionalmente ambos tienen razón. No, vamos a seguir explicando. No tenemos que todavía entrar en esa discusión, ¿sí? ¿Qué es lo que dilucida o lo que se dilucida en ese sentido? Que el presidente aplica una teoría de supremacía constitucional y la Asamblea nos habla, en este caso, de la aplicación directa de una ley. Los dos tienen respaldo jurídico, no hablemos de razones, ¿sí? Y se dilucida, en este caso, una posible inconstitucionalidad del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la base para que se pueda archivar en un solo debate. De hecho, el secretario de la Asamblea ha señalado que hay más de 50 proyectos de ley que han sido archivados en primer debate, pero que nunca se ha entrado en este conflicto por ser leyes, en este conflicto en el tratamiento de leyes con carácter económico urgente. Y ahí se produce esta posible antinomia, ¿sí? Contradicción normativa en la aplicación ya de las normas. ¿Y cómo se tiene que resolver este tema? A través de los mecanismos constitucionales, ¿sí? ¿Qué mecanismos constitucionales? Dos acciones.
puede ser una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de este artículo 60, ¿sí? De este artículo 60, o una, perdón, me voy a explicar nuevamente. Se puede aplicar una acción de interpretación constitucional del artículo 137 de la Constitución por el tema de los dos debates en consonancia del artículo 60. Y por otro lado, se puede demandar la inconstitucionalidad de la ley antipillos por la forma, es decir, por el procedimiento llevado a cabo por el presidente de la República para que la Corte Constitucional dirima. Ahora bien, voy a responder la otra pregunta que tú me hacías, porque es la indeterminación que tenemos en este caso como ciudadanos. Correcto. Tú me dices, bueno, ¿qué ley es la que está vigente? ¿Sí? Claro. La respuesta es sencilla, ¿sí? Está vigente la ley, en este caso, que fue promulgada por el presidente Daniel Noboa. La resolución, en este caso que fue publicada por parte de la Asamblea Nacional, no tiene o no es un acto normativo con efectos generales, ¿sí? Entonces, la ley antipillos en este momento está vigente mientras, a través de una demanda de inconstitucionalidad, o mientras, a través de una acción de interpretación, se diga algo respecto de esta situación que tenemos en este momento como una problemática nacional. ¿Y qué tiene que hacer la Corte Constitucional para tomar una resolución? ¿Lo debe de hacer de oficio o tiene que la Asamblea Nacional presentar alguna demanda? Es excelente su pregunta porque eso está en este momento en el espectro de discusión. La Corte Constitucional tiene maniobras de oficio, ¿sí? Cuando hace, por ejemplo, seguimiento de sentencias o selección de causas. Aquí no hay actuación de oficio de la Corte Constitucional. Tiene que llegar a través de dos mecanismos, como les decía, la acción de interpretación o la demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional para que ésta se pueda pronunciar. Y después de esto, la Corte Constitucional tiene que hacer un proceso de selección y de priorización, porque si la acción de interpretación y la demanda de inconstitucionalidad se encolan, en este caso, en todos los procesos constitucionales que tiene que ir resolviendo la Corte Constitucional, no tendremos un resultado inmediato. Ahora bien, acción de interpretación, ¿qué es? La acción de interpretación es un mecanismo que pueden realizar las altas autoridades del Estado y preguntarle a la Corte Constitucional cómo se interpreta determinado artículo. Digamos que en este caso es inclusive sencillo realizar esto. ¿Cómo se interpreta el artículo 137 en el tratamiento de las leyes con carácter económico urgente o en tratamiento ordinario? Claro, frente al peso que le da el artículo también 60. Y es lo que claro, en el tema de los dos debates frente al peso del artículo 60, claro. Acertada. Ahí nosotros digamos que ya hemos formulado en este caso cómo vendría a ser la acción de interpretación, ¿sí? Pero, y aquí es muy importante señalar algo, las acciones de interpretación están siendo evacuadas por parte de la Corte Constitucional rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que la propia Asamblea Nacional presentó una acción de interpretación constitucional respecto a la situación de Verónica Abad. Las demandas de inconstitucionalidad, por otro lado, son mucho más lentas, ¿sí? Las demandas de inconstitucionalidad en materia tributaria son más lentas aún, ¿sí? Hace meses, tuvimos el tema de inconstitucionalidad del impuesto verde 10 años después. Recordemos también que se aprobaron en el gobierno del presidente Noboa, igual con una ley con carácter económico urgente, la subida del IVA. Y esa subida del IVA que además tuvo consonancia con otros impuestos como el de salida de divisas, cuando la Constitución nos dice que procedimentalmente se puede tratar un solo tributo o un solo impuesto. Se presentaron las demandas de inconstitucionalidad, pero hasta ahora la Corte Constitucional no se ha pronunciado respecto de eso. Por eso creo que la mejor opción es la acción de interpretación. Bueno, entonces, volviendo al tema de esta polémica, o no sé si existe algún vacío legal y constitucional, o más bien es una polémica netamente política, por estas pugnas entre el Legislativo y el Ejecutivo. El Ejecutivo o el presidente ya envió a través del Ministerio de la Ley para que se apruebe la ley antipillos. Sin embargo, todavía existe el procedimiento para enviar esa consulta a la Corte Constitucional. Entonces aquí vengo y le pregunto, ¿es ley ya o hay que esperar que se realice ese procedimiento para elevar esa consulta a la Corte Constitucional? Formalmente es ley ya. Formalmente está vigente la ley antipillos. Formalmente se tiene que causar los impuestos a los carros de alta gama en las transacciones de segunda mano. O sea, en este momento ya es aplicable. En este momento ya es aplicable, sí. En este momento las nuevas directrices para la selección del director de la UAFE ya son aplicables también. Los clubes deportivos tienen que cambiar de modelo societario a sociedades anónimas también.
todo eso está vigente en este momento y los efectos de la demanda de inconstitucionalidad o de la acción de interpretación, ¿sí? que traigan después del pronunciamiento de la Corte Constitucional serán igual hacia futuro, ¿sí? Salvo que en la demanda de inconstitucionalidad la Corte diga posiblemente hay un efecto retroactivo, pero la ley está vigente en este punto y en este caso esperemos que por beneficio generalizado del país sobre criterios de certeza y seguridad jurídica, la propia Asamblea Nacional presente rápidamente la demanda de inconstitucionalidad que ya la ha anunciado, ¿sí? O en su defecto, en un paralelismo, hagan la acción de interpretación constitucional de este artículo 137 y la Corte se asesuda y se pronuncie y haga un análisis de fondo, porque la Corte también nos va debiendo algunos pronunciamientos desde hace mucho tiempo, porque está en este proceso de renovación, lamentablemente ha coincidido, y la Corte Constitucional, digamos que está en cierta inestabilidad interna hasta que se dé el proceso de renovación. Doctor, ¿y han existido antecedentes legislativos que en proyectos de ley similares a la ley antipillos, con carácter de urgente, que se hayan archivado en primer debate? ¿Ha existido en el pasado este tipo de situación? No. ¿Es la primera vez? Es la primera vez que se da este archivo, esta petición de archivo de leyes con carácter económico urgente en el tema de los 30 días. ¿Sí? Las leyes con carácter económico urgente, inclusive lo que hemos visto en el propio gobierno, en el periodo gubernamental de Daniel Noboa, han sido aprobadas casi todas, y previamente las de Guillermo Lasso también, inclusive cuando se quedó gobernando solo después de la muerte cruzada. De hecho, el archivo de más de 50 leyes, como lo mencionaba el secretario de la Asamblea Nacional, han sido en tratamientos ordinarios, ¿sí? Claro. Es por eso que es la primera vez que se produce este conflicto antinómico. Y el modelo de control constitucional que nosotros tenemos en el Ecuador es siempre ex post, ¿sí? Me decían que el modelo, han dicho pues algunos voceros de la Asamblea Nacional, el artículo 60 está vigente prácticamente desde que la ley orgánica de la función legislativa. Claro, pero nunca lo han utilizado ese recurso, lo utilizan ahora. Entonces es más un afán político que constitucional. Perfecto, porque solo ahora podemos ver este conflicto, ¿sí? Porque solo ahora se da este conflicto. ¿Y por qué? Porque obviamente tenemos una carga electoral, porque tenemos una carga social, porque tenemos una carga política, porque la ley antipillos está siendo utilizada como una ley de reivindicación de la imagen gubernamental, porque el rechazo de la ley antipillos sobre la base de una posible inconstitucionalidad de la Asamblea le hace que ésta tome fuerza respecto, en este caso, a la oposición. Porque desde los primeros días de enero vamos a tener no sé cuántos asambleístas en campaña, vamos a tener al presidente de la República en campaña. Entonces, en un tema de polarización absoluta, donde todo es blanco o negro, todo es correísmo, no correísmo, novoísmo, no novoísmo, pillo o no pillo, se le está utilizando como una herramienta política. Y de hecho, es lamentable, y lo había comentado en otros medios de comunicación, que se hable solo del tema del nuevo impuesto a los autos de alta gama en las transacciones de segunda mano. ¿Y por qué no se habla del tema de los clubes de fútbol? ¿Por qué no se habla del tema de la UAFE y las nuevas atribuciones y funciones? Entonces, se está tratando a la ley como una herramienta política, pero no al fondo de la ley. Y lamentablemente estamos cayendo en ese círculo, no solo los electores, sino en general los políticos que nos están acarreando a esa polarización. Sí, claro. ¿Y qué es lo que quieren los ecuatorianos? Que se destruyan las estructuras criminales, financieras a través de esta y otras herramientas legales que se puedan incorporar, inclusive hasta para fortalecer el tema de la UAFE. El tema también, mi querido doctor, del cambio, la transición de estatus de los clubes deportivos, también debería de ser una especie de procedimiento para que se realicen estos cambios. En todo caso, algo breve, porque creería que este sería un tema que también hay que tratarlo con un poco más de tiempo para un poco entender cuál sería la dinámica de transformación de un estatus a otro de los clubes deportivos. Sí, con más tiempo y con expertos en derecho deportivo, porque siempre yo parto del zapatero de tus zapatos, ¿no? El tema del cambio del estatus societario de los clubes deportivos obliga a que estos sean ahora sociedades anónimas, ¿sí? Yo no sé cuántos clubes de fútbol existan en el Ecuador legalmente constituidos a través de modelos societarios como compañías limitadas, sociedades anónimas, otro tipo de modelos societarios e inclusive fundaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca a través del tema de los clubes de fútbol? Que con esta migración al modelo societario de sociedades anónimas tenga un doble control. Un control por parte de la superintendencia de compañías,
¿sí? Porque obviamente estamos hablando de sociedades anónimas, tenga un control de la Superintendencia de Bancos por la transaccionabilidad comercial que tienen, en este caso, el día a día de los clubes, sociedades anónimas hacia bancos, y un segundo control de la Superintendencia de Bancos, pero también que entre la UAFE, porque la UAFE, si bien puede hacer, en este caso, digamos que investigación o tener información de personas naturales, lo hace estrictamente y con más fuerza, en este caso, de personas jurídicas, justamente con el modelo de sociedades anónimas. Mi Es querido por doctor eso Esteban que se Ron, busca. muchísimas gracias por sus valiosos aportes. Vamos a una Siempre es brevísima un gusto. pausa publicitaria y regresamos. Días, mi estimado Javier Alvarado. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Pedro Clotario le saluda, Noticias Oromar. Mucho gusto, Pedro. Gracias por conversar con nosotros y mantener esta conversación. Estaremos ya estamos en publicidad, ya en brevísimos segundos ya estaremos nuevamente con usted para arrancar la entrevista, ¿ya? Ahora mismo vamos a conversar con Javier Alvarado, director de la Fundación de la Telefónica Movistar, y es que esta empresa de telecomunicaciones cumple 15 años en nuestro país. Y eso le vamos a preguntar a nuestro invitado. Javier, buenos días, gracias por acompañarnos. Durante este tiempo y a través del negocio empresarial que promueve la Telefónica Movistar, más allá de aquello, ¿qué programas sociales ustedes vienen implementando, sobre todo como parte de una especie de reciprocidad de la marca? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias y un saludo a la audiencia. Bueno, decir que el Grupo Telefónica a nivel global cumple este 2024 100 años de trabajo en los diferentes espacios, en los diferentes países en los que operamos. Y en Ecuador, la Fundación Telefónica Movistar cumple 15 años desde el 2009, haciendo un trabajo para acompañar temas sociales de manera muy particular. Nuestro primer enfoque estuvo en acompañar
un programa de mucho valor que fue un programa de erradicación del trabajo infantil, que recordarán que es una de las problemáticas más acuciantes que tiene nuestro país. Y desde el 2009 hasta el 2014 la Fundación Telefónica desplegó a nivel nacional un programa que tenía como intención lograr que los niños y niñas que estuvieran trabajando en basurales, que estuvieran en los mercados mayoristas acompañando a sus familias y que habían sido sacados del sistema educativo, pudieran volver a la escuela, pudieran retomar la educación como un principio básico de derechos y de ejercicio de su ciudadanía como niños y niñas. Y junto con esto, el aprendizaje de estos años de trabajo nos llevó a que luego pudiéramos enfocar nuestros esfuerzos precisamente en la educación, haciendo un aporte a que esta educación sea una educación inclusiva, sea de calidad y por supuesto nos brinde las oportunidades para poder movilizarnos hacia lo que el mundo digital, este siglo XXI, esta cuarta revolución industrial nos está impulsando. Por esto, en estos últimos años, la Fundación Telefónica ha enfocado sus esfuerzos en acompañar a docentes del país, más de 100.000 docentes que se están formando a través de cursos que la Fundación Telefónica ofrece de manera gratuita, más de 9.000 escuelas que acceden a esta formación con sus docentes y que están transformando el proceso de aprendizaje en las aulas, pero también un grupo importante de jóvenes a partir de los 16 años, emprendedores, estudiantes, profesionales que quieren mejorar sus habilidades y competencias en el mundo del trabajo y que están formándose también en aquellas habilidades digitales del siglo XXI. Por eso en estos 15 años la Fundación ha tenido como propósito impulsar el aprendizaje continuo, el acompañar desde el uso de la tecnología, desde la innovación, desde las competencias digitales, para que las personas no se queden atrás en este proceso de transformación digital. Me parece fabuloso que una empresa transnacional como Movistar, a través de la Fundación, no solamente se encasillen en este aspecto o en este contexto de generar negocios empresariales y rentabilidad, sino que también se ocupen de las necesidades básicas y satisfechas que probablemente no son atendidas por el Estado, sino que también el privado pueda participar. Y en ese aspecto usted manifestó que están trabajando precisamente en este aspecto de erradicación del trabajo infantil y la reinserción de estudiantes que dejaron de estudiar por A o B circunstancias y que nuevamente están incorporándose al sistema educativo. Tenemos indicadores de estos dos programas que nos parece extraordinario porque nos permite fortalecer este segmento importante que es la niñez en el país. Sí, recordemos que después de la pandemia uno de los efectos más complejos ha sido la deserción educativa. Se calcula que en nuestro país hay más de 100.000 niños que han dejado de estudiar, que ya no están en las aulas educativas y que por tanto requiere un esfuerzo colaborativo de diferentes actores para lograr esta necesidad tan importante que es que los niños y las niñas se encuentren dentro de la escuela. Pero además hay un enfoque importante en el trabajo que realiza la Fundación y tiene que ver con el impulso de las vocaciones en ciencia y tecnología para niñas y adolescentes mujeres, porque en el campo de los empleos del futuro, la brecha que existe entre los profesionales hombres y mujeres es de una mujer por cada 9 hombres que están vinculados con estos nuevos empleos y con estos nuevos trabajos. Por tanto, un esfuerzo importante, tanto a nivel de la escuela, del colegio y de los estudios superiores, es lograr que las niñas y las mujeres encuentren la pasión por las matemáticas, encuentren la pasión por las ciencias exactas, de manera que se puedan visualizar como nuestras próximas científicas. Y en esa línea, la Fundación acompaña a 115 escuelas en 8 provincias del país, entregándoles plataformas educativas, entregándoles acompañamiento docente. Son más de 235.000 niños y niñas que en este momento están utilizando estas plataformas gratuitas para aprender aquello que cotidianamente son parte de los currículos educativos, pero con mucho énfasis en que logren aprender competencias matemáticas, que logren entender cómo funciona el pensamiento computacional y que estas habilidades despertadas en su interés les movilice a que puedan optar por carreras en ciencia y tecnología. Es decir, que la Fundación Movistar prácticamente está impulsando el fortalecimiento de la educación digital en los niños y también el fortalecimiento de herramientas tecnológicas en los planteles educativos que se están implementando en las regiones del país.
Ese es parte de nuestro trabajo, en efecto, acompañamos lo que significa la innovación educativa en los docentes, pero también tenemos ahora ya un programa que está enfocado junto al Ministerio de Educación en el desarrollo de competencias digitales para jóvenes que se encuentran en el bachillerato. De hecho, en este momento hay un primer proceso de formación para aquellos profesores, para aquellos docentes que trabajan en las asignaturas de emprendimiento y gestión en los bachilleratos, para que puedan incorporar innovación y herramientas tecnológicas y los puedan transmitir a sus estudiantes. Pero eso no se queda ahí. Nuestro acompañamiento también está en todos aquellos trabajadores que se encuentran con sus propios negocios, en pequeñas y medianas empresas o en las empresas grandes, para que puedan comprender cómo la tecnología les ayuda a mantenerse dentro de sus espacios de trabajo, a emplear estas nuevas tecnologías y a mantenerse vigentes dentro de lo que significan estos empleos que requieren cada vez más el uso de tecnologías digitales. ¿Y cuál es la metodología o la dinámica para escoger a los planteles educativos que son beneficiados precisamente con estos programas sociales educativos que ustedes vienen implementando? Y también me recuerda, Javier, por favor, ¿cuántos planteles educativos en estos momentos están siendo beneficiados? Bueno, la metodología es un trabajo en conjunto con otros actores. De manera particular con el Ministerio de Educación se identifican cuáles son las zonas en el país que requieren impulsar el desarrollo a nivel de ciencia y tecnología. Por ejemplo, en el área de Manabí tenemos una intensidad de atención en el trabajo, pero también zonas como Tungurahua, que son centros agrícolas y que requieren dinamizar de manera acelerada el desarrollo de competencias digitales para mejorar la productividad. Entonces, en ese sentido, uno de los ejes más importantes de trabajo de la Fundación es la relación con otros actores. Cuando hay otras empresas que trabajan localmente, que quieren incorporar su huella de gestión comunitaria, apoyando a la educación, pueden trabajar de la mano de la Fundación Telefónica para que juntos podamos llevar educación digital de calidad a estas escuelas que se encuentran en sus zonas de influencia. Entonces, a nivel de formación de los docentes, son más de 9,000 escuelas que están siendo capacitadas a través de procesos asincrónicos, gratuitos, certificados por el Ministerio de Educación, para que los docentes puedan mejorar la práctica en el aula. Y con plataformas educativas, con recursos educativos digitales, son 115 escuelas que se encuentran con un acompañamiento más cotidiano, con el desarrollo de programas como los que mencionaba, de pensamiento matemático y computacional. Y usted acaba de mencionar que hay un acompañamiento importante del Ministerio de Educación puntualmente para estos procesos o para estos programas sociales educativos. Sin embargo, le consulto, ¿este programa es netamente privado o también tiene el acompañamiento en el peso ya del financiamiento del sector público o estatal? Hasta este momento, la Fundación ha hecho una inversión desde sus presupuestos propios, ¿no es cierto? Es una inversión privada, se puede decir, en la que hemos puesto a disposición todo este bagaje de conocimientos en innovación y tecnología. La participación de otros aliados, como el caso del Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo, Turismo o Telecomunicaciones, que son aliados de la Fundación Telefónica, reside en la posibilidad de dar conocimiento de estos programas a sus públicos objetivos. El caso del Ministerio de Educación, a los docentes fiscales que se encuentran en el país, por ejemplo, y facilitar la interacción con las certificaciones que pueden recibir nuestras formaciones para los profesores. Pero en el caso del Ministerio de Telecomunicaciones, por ejemplo, el trabajo que hacemos redunda en los más de 900 puntos digitales gratuitos, en donde las personas pueden ir y pueden solicitar los cursos de la Fundación Telefónica de manera gratuita y empezar a formarse y a desarrollar sus competencias y habilidades. Entonces, es una relación colaborativa en la que los recursos no son solo financieros, sino también tiene que ver con la capacidad de dar seguimiento, de promocionar y de generar un vínculo con la comunidad. Hay otras formas también que ustedes han puesto en marcha como parte de esa reciprocidad de la Fundación Movistar en el país, y es precisamente sobre la transformación laboral. ¿En qué ha consistido esto? Bueno, la Fundación despliega, por un lado, una plataforma de formación gratuita para jóvenes y profesionales, emprendedores, por ejemplo. Es asincrónica, es decir, una persona puede entrar en nuestra plataforma que se llama Conecta Empleo en cualquier momento y hacer los cursos que requiera para su ámbito específico. Pueden aprender
marketing digital, programación, pueden aprender Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data. Hay cursos más especializados. Totalmente por ejemplo, gratuitos, ¿no, verdad, Javier? Totalmente gratuitos, Ya, perfecto. exactamente. Hay cursos, por ejemplo, para las personas que se encuentran en las industrias agroalimentarias, para que puedan entender cómo se usan los drones en superficie, cómo se utiliza la inteligencia artificial y el Big Data para mejorar los cultivos, para mejorar la pesca, la acuacultura, por ejemplo, pero también en áreas de gastronomía o turismo. Es decir, nuestra intención es que las personas, independientemente del área en la que se encuentren trabajando o en la que quieran trabajar, puedan entender cómo la tecnología digital es una herramienta que les permite, por un lado, estar conectados con el mundo, por otro lado, les permite ampliar el ámbito de clientes, de conocimiento de su negocio con otros y, por supuesto, ser más eficientes y sostenibles en el uso de estas mismas tecnologías. Perfecto, muchísimas gracias, Javier Alvarado, director de la Fundación de la Telefónica Movistar. Y también celebramos que existan estos aportes de la empresa privada, sobre todo para aportar al desarrollo social desde la niñez hasta los sectores productivos que probablemente no sienten ese apoyo o no existe ese apoyo estatal. A una pausa publicitaria cortísima, breve, ya regresamos con más. Estamos de regreso, amigos televidentes, analizamos más información. El bloque de seguridad brindó detalles de los resultados obtenidos en cuanto al decomiso de droga y combustible. Además, sostienen que existe una importante reducción de homicidios intencionales. Veamos.
que se registra una reducción del 17% de homicidios intencionales entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de 2024, en comparación al mismo periodo de 2023, es lo que sostiene el viceministro de Gobierno. Es decir, de 7.687 a 6.395 homicidios intencionales dentro de este periodo. Según el funcionario, lugares como Quito, Manta y Durán también tienen una importante disminución de ese delito. En cuanto al decomiso de droga entre la policía y Fuerzas Armadas, la cifra suma 278 toneladas de enero a diciembre del año en curso. Cifra histórica que representa un 28% más con relación a las 216 toneladas incautadas en este mismo periodo con respecto al año 2023. Por su parte, el ministro de Defensa se refirió a algunos resultados obtenidos esta semana. Decomisamos más de 37.000 galones de combustible en Sucumbíos, en Reminague y en Guayas. 1.4 toneladas de droga fueron incautadas en Liriquí, en Manaví, y 260 bloques de sustancias sujetas a fiscalización decomisadas en Montecristi. De igual manera, Lofredo dio a conocer que el bloque de seguridad refuerza su trabajo con la Comisión de Tránsito del Ecuador mediante los controles de armas, municiones y explosivos denominados CAMEX. El viceministro Calderón también informó que la ministra Mónica Palencia se encuentra liderando la reunión de la Alianza por la Seguridad y el Progreso del Banco Interamericano de Desarrollo para combatir al crimen organizado, el terrorismo y su financiamiento. Tania Loor, Noticias Oromar. Bien, amigos televidentes, hemos llegado ya a la parte final de este espacio de noticias. Lo veo sonriendo, Willy. ¿Qué pasó? Me preocupa un poco. Es viernes. Se va de peloteo, ¿en qué maldad se va encuentra? de buena comida que hay en diferentes cantones de la geografía manabita, etc. La fiestita navideña. Tengo una pregunta importante que hacerle. Dígame. El personal me ha delegado Ajá. para ser la responsable de consultarle que cuándo ya sería la entrega oficial de las canastas que usted había prometido. El otro día que se fue. Vea, presénteme en evidencias donde yo he prometido canastas. Yo tengo la evidencia. Nos vamos, amigos televidentes. Disfruten de este fin de semana en familia, con tranquilidad. Y bueno, aprovechar estas fiestas para irnos reconciliando con aquellas cosas que tal vez tenemos pendientes, personas y situaciones. Un lindo fin de semana, Katy, Willy, a ustedes también, estimados amigos televidentes. De parte Siento de Buenos el Días, espíritu de la felicidades. Navidad. Finalmente, Popeye, anda, pide canasta a tu candidato, que allá tiene que ir a pedir canasta. A mí no. Vámonos, chao. Pasen bien. Vamos, amigos, disfruten el fin de semana.